Somos un pueblo distinto, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo noble, somos un pueblo de principios y valores, de lucha, de trabajo y de respeto. Somos un pueblo que pide la bendición cada vez que sale de su casa a sus padres. Somos un pueblo que nos ayudamos unos a otros cada vez que hay necesidades y que compartimos las diferencias simplemente a través de una parrilla y con compartir. Hola amigos de Arca.news, y en esta oportunidad en Es Tiempo de Cultura tenemos el honor de entrevistar al doctor Román Reyes Vázquez, autor de, entre otros libros, Corrupción en Venezuela, denuncias contra militares y altos funcionarios. Cabe destacar que el doctor Román es un abogado venezolano que se graduó en la Universidad Santa María en el año 97. Es especialista de ciencias penales y criminológicas, graduado por la UCAP, y cuenta con estudios avanzados de derechos humanos, transparencia y anticorrupción. Además de que está capacitado en derecho penal, por lo cual fue juez penal en el estado Nueva Esparta, ¿cierto, doctor Román? Correcto, correcto. Gracias, gracias. Oye, casi que me creo todo eso que estás diciendo. Eso suena como importante. No, muy importante, porque de hecho me faltó decir que como funcionario público estuvo trabajando por 15 años y 12 en la Universidad de Nueva Esparta, ¿no? De Margarita, en la Escuela de Leyes de la Universidad de Margarita. Así que Sí, sí. bienvenido y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que es un honor estar acá con tu audiencia y gracias por la invitación. Y bueno, para mí de verdad representa una, una ventana interesante porque podemos difundir el mensaje que tanto nos ha costado al punto que perdimos nuestra patria por casi 30 años a causa de esta corrupción. Definitivamente. Usted se encuentra como exiliado político en los Estados Unidos y desde Correcto. allá nos ha escrito este maravilloso libro que es todo un testimonio, o son varios testimonios de la corrupción que ha habido en Venezuela en las últimas décadas, ¿no? Con el chavismo. Cuéntanos una cosa, ¿qué tipo de casos se documentan? Yo lo sé porque leí el libro, pero para nuestra Gracias. audiencia, ¿nos puede decir qué tipo de casos se documentaron en el libro y cómo fueron seleccionados? Sí, interesante la pregunta. Eh, a través de mi trabajo en Estados Unidos, yo me he convertido en un consultor de inmigración para ayudar a los venezolanos en sus trámites de asilo. Yo llegué a Estados Unidos en octubre de 2014, después que fui perseguido, eh, lo podemos hablar más adelante, y a partir de ese momento vino una oleada de venezolanos también a emigrar a los Estados Unidos, quienes me contactaban porque me conocían por haber sido profesor de sus hijos o haberlos representados en Venezuela, conocían mi perfil profesional y buscaban una orientación y una guía. Y estos clientes, los que fueron seleccionados, la mayoría eran personas que fueron funcionarios públicos en esos mismos organismos que denunciamos. Y por ser funcionarios públicos de alto nivel, tenían acceso a información confidencial, información sensible en cuanto a emails, en cuanto a informes, en cuanto a cantidades, a contratos, a números. Y es por eso que decidimos entonces crear esta ventana de denuncia pública, ¿no? Entonces, el objetivo principal fue que estas personas, primero, actuaran como ciudadanos venezolanos, donde el deber de denunciar la corrupción iba más allá del sentimiento de haber perdido, haber salido exiliado. Y en segundo lugar, es un interés individual para ellos y muy personal porque eso ayuda a las evidencias de su caso de asilo en cuanto al miedo de persecución futura por opinión política. Lo que no visualizamos en ese momento, eso empezó en el 2016, Osmar, en este proyecto, lo que no visualizamos fue el éxito que iba a tener este libro después y lo que se convirtió. Definitivamente, pero ¿cómo fue ese proceso de recopilar todas esas pruebas desde los Estados Unidos? ¿Fue muy Claro, difícil? ¿Fue extenuante? fíjate, hay un principio general del derecho penal venezolano que dice que cuando se denuncia corrupción, el que está obligado a investigar es el Ministerio Público, porque estamos Ay, Dios hablando mío. de patrimonio público, no estamos hablando de cosas particulares. Ok. Es decir, el denunciante
no es parte del proceso. Así lo establece el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. El denunciante solamente dice qué buscar y dónde buscar. En este caso, o en estos, los 47 casos que integran el libro, se hizo lo propio, es decir, cada denunciante dijo su legitimación activa, es decir, yo soy profesional, yo trabajé aquí tanto tiempo, tengo conocimiento de estos hechos, los nombres, las fechas, los montos, lo que tenían a mano, y se aportó toda la evidencia que ellos tenían en su poder, como emails, como contratos y esas cosas. Y cuando se envía la denuncia a la fiscalía, se le está diciendo a la fiscalía investigue, porque el titular de la acción penal en Venezuela, el que investiga la parte penal en materia de salvaguarda y de corrupción, es el Estado, no somos los particulares. Entonces nosotros le dimos lo que teníamos a mano, la parte legal fue mi participación, por supuesto, el contexto jurídico desde el punto de vista de derechos humanos, de derecho internacional, del códigos nacionales, la constitución, etcétera. Le pusimos todo en la bandeja de plata para que entonces el Ministerio Público iniciara una investigación. ¿Qué otras consecuencias tuvo el hacer todo esto, compilarlo en un libro, en su vida personal y en la profesional? Sí. Del punto de vista Eso negativo. es importante, le digo, doctor, eso es muy importante porque al igual que los periodistas, el difundir estas cosas en un régimen como el que aún tenemos en Venezuela, de una u otra manera todavía lo tenemos, no es fácil y tiene sus consecuencias. Definitivamente. Del punto de vista negativo, afecta en principio es a nuestros aliados que están en Venezuela. De hecho, en el 2023 intentamos presentar tres denuncias nuevas y el asistente que enviamos lamentablemente fue detenido en las instalaciones del CEBI, de la fiscalía, lo metieron a un cuarto, llegaron unos funcionarios, le sacaron copia a las denuncias, lo amenazaron, le dijeron que yo tenía que ir a poner las denuncias personalmente, que me dijera eso, que ya ellos no iban a aceptar más denuncias a través de terceras personas, sino que dile al doctor Román que venga a poner las denuncias. No, o sea, facilito, ya está. Una amenaza directa y él salió temblando, me dijo, Román, lo siento, pero no lo hago más. Entonces ya, eso es en cuanto a los que están en Venezuela. A los que estamos afuera, muchos clientes recibieron citaciones en sus casas después de introducir la denuncia. El Ministerio Público generó un proceso normal y los citó para que vinieran a la fiscalía a ratificar la denuncia. Evidentemente ellos estaban en Estados Unidos y ninguno compareció, pero gracias a Dios más nadie fue capturado por esto. Ahora, desde el punto de vista positivo, que es lo que realmente a nosotros ha afectado, es la visualización que se le ha dado a estos casos, porque en Venezuela la gente no puede denunciar, pero afuera sí. Y hemos tenido la oportunidad pues de exponer esto. Yo lo expuse en una actividad en la OEA el año pasado, fui invitado a una conferencia de derechos humanos y pude exponer el libro y pude hablar un poco del contenido, incluso le entregué al secretario Almagro una copia, un ejemplar en sus manos y tuve la oportunidad de ser entrevistados a algunos medios, etcétera. Entonces, para mí ha sido más positivo que negativo, pero para los que están en Venezuela lamentablemente sí les afecta en contrario. Aún sigue afectando. Después de lo del 3 de enero, sigue afectando. Definitivamente, Yosmar, porque es que la represión no ha terminado. Quitaron la cabeza, pero el cuerpo sigue. Diosdado sigue siendo el ministro de Interior y Justicia, al mando del SEBIN, de GESIN, Policía Nacional. Padrino López sigue siendo el ministro de la Defensa, al mando de las armas, los colectivos, etcétera. O sea, el aparato de represión existe todavía, no ha sido desmantelado. ¿Por qué cree usted que la corrupción permeó tanto y tan profundamente, inclusive en las Fuerzas Armadas? Por Chávez, culpa de Hugo Chávez. Él fue el que abrió la puerta. Chávez hizo un fenómeno que fue que él militarizó al Estado, al aparato estatal, ¿ok? Como él era militar y él confiaba en los militares, él nombró ministros, él nombró directores de PDVSA, él nombró un poco de gente militar. El aparato estatal era militar y le debían obediencia legítima porque era el comandante en jefe y militar. Estratégicamente hablando, fue una jugada inteligente. Pero tú estás poniendo a cargo a personas incapaces, porque un militar lo que sabe es disparar y hacer puentes de guerra y cosas así, o sea, un ingeniero, pero no sabe manejar un ministerio. Entonces,
lo que poco a poco fue ocurriendo es que se encontraron con una cantidad de dinero enorme. A Venezuela le entraron más de 900 mil millones de dólares en el periodo de Chávez, o sea, más lo que recibió Dubái. Y esta gente, estos militares a cargo de estos ministerios con tanto dinero, no hicieron otra cosa que alinearse a lo que se constituyó en el cartel de los soles. O sea, esta gente lo que hizo fue entonces comenzar a aliarse con narcotraficantes, con terroristas, a empezar a vender droga y utilizaban el sistema nacional. Ese es el problema de un narcoestado, que tiene ejército, que tiene aeropuertos, que tiene armas, que tiene pasaportes diplomáticos para vender droga. Entonces, la corrupción permea a los militares por el narcotráfico y por las sanciones económicas de Estados Unidos impidieron que los dólares salieran, se estaban ahogando ellos en dólares, no sabían qué hacer, hasta el punto que, bueno, en Venezuela hay una corrupción generalizada en todas las estructuras del aparato estatal. Evidentemente, antes de Hugo Chávez, en lo que él llamaba la Cuarta República, también había corrupción, pero no a estos niveles. ¿Nos podría indicar qué tanto fue entre una república y la otra en virtud de cómo él decía que se había dividido al país? Sí, la corrupción es un flagelo universal de vieja data, o sea, eso existe en todas partes. Ahora, tal vez en la Cuarta República era menos evidente. Yo recuerdo, en la Cuarta yo trabajaba en los tribunales en primera instancia como asistente, estaba estudiando Derecho, estaba empezando mi carrera y yo recuerdo que cuando se nombraba que venía la Contraloría General a hacer una inspección o algo, oye, la gente le temía porque habían sanciones administrativas, porque habían sanciones disciplinarias. Es decir, había cierto recelo, había cierto cuidado en ser inspeccionado por la Contraloría, porque, bueno, la mayoría de las veces la sanción era destitución, incluso cárcel, ¿no? Pero yo trabajé en un tribunal que se llama Tribunal de Primera Instancia en funciones de salvaguarda del patrimonio público. Yo empecé mi carrera de anticorrupción desde que empecé a estudiar y trabajé en un tribunal penal. Y cuando veía casos de corrupción de este tipo, veía una fiscalía acusando, veía la Contraloría interviniendo y veía sanciones. O sea que definitivamente había menos impunidad a la que hay hoy. Hoy no pasa nada cuando se denuncia corrupción, no pasa nada cuando se denuncia que el patrimonio público está siendo robado porque el aparato estatal es parte de este saqueo. Entonces podríamos decir que el libro queda solo en la denuncia, porque seguimos teniendo la misma gente dentro de los tribunales, sigue estando el régimen. El libro es más eso, una difusión de esas denuncias. Realmente ese es el objetivo principal, Yosmar, porque la corrupción en Venezuela, los delitos contra el patrimonio no prescriben en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que van a ser perseguidos en cualquier momento. Entonces, a lo mejor no es en el 26, a lo mejor es en el 2030, a lo mejor es en el 2035, o sea, pero cuando haya un Estado de Derecho nuevo en Venezuela, cuando haya una institucionalidad nueva, cuando haya una intención real de investigar y de enjuiciar a estos responsables, el libro va a ser definitivamente un instrumento muy interesante de referencia, de 47 casos apenas de los miles y millones de casos que saquearon el patrimonio público venezolano. Habrá un segundo libro, ya que hay muchos otros casos que denunciar. Sí puede haber. Tenemos ahora personas que nos han intentado hacerla, pero con la experiencia del último atentado contra nuestro asistente, se nos cerró el mecanismo. Entonces, en este momento no es válido, no es viable, pues no tenemos el camino. Pero estoy seguro que cuando haya una puerta abierta, seguiremos avanzando con esta denuncia pública, porque hay cientos de personas involucradas en esto. Tenemos varias personas que hoy lamentan no haber hecho la denuncia en el tiempo que estuvo permisible. Y lo que hemos hecho es hacerlos de otra forma. Lo que estamos haciendo es denunciar directamente en los expedientes de asilo ante las autoridades federales de los Estados Unidos. En el 2021 mandamos una lista de todas estas denuncias al senador Marco Rubio, a su oficina.
mandamos también una lista de estas denuncias a la oficina de la fiscal Ariana Fajardo, la fiscal del Condado Sur de Florida, penal. Y todos mis clientes están de alguna manera dispuestos a declarar ante un jurado, ante una corte federal, si son llamados. Y los que no pudimos hacer la denuncia están esperando simplemente que yo les diga, ok, llegó el momento, vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo por allá. Pero sí, yo creo que podrá venir un segundo libro definitivamente. ¿Qué significa para usted la justicia en un país donde denunciar puede costarle la vida o la libertad? No hay justicia, Venezuela no hay Estado de Derecho y por eso hay tanta impunidad y por eso hay tanta corrupción, porque quien se atreve es arrestado, es asesinado, lo, Encarcelado. es encarcelado, lo utilizan como ejemplo para disuadir a los demás, ¿no? Tenemos el caso de María Lourdes Afiuni, que fue una juez que retó a Chávez y tomó una decisión en contra de una directiva que le había dado y esa señora, bueno, no sé cuántos años duró presa, pues, y eso es Horrible. una de las formas de represión del régimen para disuadir a los demás. Entonces, definitivamente, el hecho de denunciar hoy públicamente estando en Venezuela te pone en riesgo, primero de ser detenido, segundo de ser torturado, incluso de ser asesinado. Ahora, lo valiente de estos clientes que se atrevieron a hacerlo estando fuera de Venezuela, a pesar de tener familiares en Venezuela. Porque la mayoría de ellos tienen familia en Venezuela. Entonces, a pesar de eso, de que podía haber una represión en contra de sus familiares, ellos se atrevieron a hacerlo. Pero hoy, hacer una denuncia en Venezuela, en la fiscalía en este momento, lo único que sirve es para dejar constancia de un hecho, de unas fechas, de unos números, de unos nombres y de un hecho de corrupción para que sea luego investigado cuando haya nuevamente un Estado de Derecho real efectivo en Venezuela. Claro, usted toca un punto muy importante y quiero poner la lupa en ello para la audiencia que no es venezolana. Y es que a veces el régimen, o muchas veces el régimen, no va en tu contra porque se siente amenazado con tu denuncia, va en contra de tu familia. Puede que tú hayas podido salir del territorio venezolano, pero los tentáculos llegan, como le pasó al jovencito militar de aquí en Chile. Ahora, Correcto. por otra parte, ¿cómo cree usted que se puede reconstruir la institucionalidad en un país donde el Poder Judicial ha sido cooptado? Sí, definitivamente con una nueva estructura, un nuevo poder judicial, ¿okay? Un nuevo orden, una nueva institucionalidad, un nuevo pacto social. No diría una nueva constitución, pero nuestra constitución es muy nueva, es el 99 y en el papel es muy garantista de derechos humanos, es muy eh, de avanzada en su redacción. Hay algunos instrumentos, algunos elementos que habría que quitar, como por lo menos yo hablaría de regresar el Senado al Congreso, yo hablaría de evitar la reelección indefinida de los presidentes que ha hecho tanto daño y algunas cosas que habría que ajustar. Pero definitivamente tiene que haber un nuevo orden porque con lo que hay no se puede. Entonces, tú acabas de decir una palabra interesante, que es que el Poder Judicial fue cooptado, es decir, ha sido secuestrado por el régimen y no hay jueces titulares, no hay independencia judicial. Todos son jueces temporales que son De dudosa procedencia, cabe destacar. de dudosa procedencia. La mayoría de los nuevos jueces son egresados de una universidad bolivariana que los instruye en pensamiento Ideológico. socialista. Claro, entonces estos nuevos jueces vienen graduados en 2, 3 años muy rápido, que lo que hacen es simplemente decirle sí a las órdenes que le dan desde arriba. Entonces ese sistema judicial, con el respeto que estos jueces merecen por ser profesionales, etcétera, no califica para un nuevo orden democrático porque ellos están alineados con el pensamiento ideológico político. Necesitamos un nuevo poder judicial, una nueva orden, un concurso de credenciales internacionales o nacional donde abogados podamos presentar nuestras credenciales y ser analizados y podamos ser llamados a ocupar estos cargos. Eh, por una parte, y por otra parte, tiene que haber también una separación de poderes, Yomar, porque mientras todos los poderes están arrodillados, no solamente el Poder Judicial, todos están cooptados por el régimen. Mientras todos están arrodillados ante este autoritarismo, ante esta dictadura, no hay la posibilidad de que haya una disidencia, una decisión contraria, porque vas preso, te asesinan o te matan. Claro.
también hay una cuestión, justicia tiene que ver con la moral también. Y pensándolo retrospectivamente, una vez que sacan al cabecilla del régimen, lastimosamente no es que se va a reestructurar de inmediato todo, porque la moral de la ciudadanía deja mucho que desear. No es lo mismo en aquellos tiempos donde se creía en la justicia a estos tiempos cuando no solo no hay justicia, sino que quienes son seguidores del régimen consideran que no tienes derechos, no tienes ningunos derechos. Y este régimen puede hacer lo que les da la gana y tú no tienes derecho a denunciar o a decir, mira, de acuerdo a las leyes con las que se tienen que juzgar o definitivamente no, eso no funciona en un régimen como el actual, que aunque quitaron la cabeza, sigue estando el mismo régimen. Las leyes están y las leyes permiten hacer muchas cosas, porque Venezuela es un Estado de Derecho. Venezuela eh, tuvo en 2000, 2004 decisiones importantes del Tribunal Supremo de Justicia de avanzada. Yo fui juez en el 2003, 2004 y dicté unas sentencias con un habeas corpus que fue ratificado y generó jurisprudencia local. O sea, había un movimiento interesante de juristas y de jurisprudencia, etcétera. Pero cuando la dictadura se instala, lo primero que hace es desmantelar el Estado de Derecho. Es decir, en un sistema autocrático de dictadura, los abogados somos los primeros que nos quedamos sin empleo, sin trabajo, porque no hay justicia, porque no es lo que dice la ley, es lo que dice el régimen, es la orden que dan. Entonces, más allá de que un abogado alegue la jurisprudencia, lo que dice la ley, lo que dice las buenas costumbres, las fuentes formales del derecho, más allá de que se aleguen, porque existen, la aplicabilidad no es posible por lo que estamos hablando. Entonces, estos jueces nuevos, estos jueces miedosos, temerosos, yo en mi último libro los llamo los jueces del régimen, porque lo que hacen es complacer justamente lo que el sistema dice, lo que el régimen dice, independientemente. Y me tocó a mí, Yosmar, cuando yo era defensor del Foro Penal en el 2014. Eso quería preguntarle, si ha tenido amenazas directamente por su labor. Definitivamente sí. En el 2014 hubo un movimiento social importante en Venezuela, estudiantil, que se llamó La Salida, liderizada por Leopoldo López, donde él llamó a las estudiantes a protestar, y desde marzo a septiembre fueron varios meses de contención nacional. Y Maduro sacó la guardia y a los colectivos y comenzó a reprimir contundentemente a los jóvenes estudiantes. Y yo veía a mis hijos, estudiantes universitarios, mi hijo mayor era dirigente del centro de estudiantes y sus compañeros protestando, y otros estaban siendo arrestados, alumnos míos estaban siendo arrestados y torturados, los violaban con fusiles, cosas horribles, Yosmar. Y es cuando el Foro Penal se activa a nivel nacional. Foro Penal es una organización de derechos humanos de defensa penal, y me convoca el presidente del Colegio de Abogados del Estado, me convoca. Y fuimos un grupo de abogados que a título gratuito comenzamos a defender a estos muchachos. Y nosotros veíamos una cantidad de barbaridades, como por ejemplo, el fiscal proponía como testigos de la presentación, de respaldar esta detención de estos muchachos, a personas que estaban presas, que estaban detenidas en la patrulla. O sea, son testigos que están definitivamente coaccionados. O la prueba era el morral de los muchachos, que lo que había era una máscara de antigas y una bandera de Venezuela, como actos terroristas. Y yo vi la ausencia de evidencia total para crear cierto indicio de culpabilidad contra estas personas. Lo alegábamos en la defensa técnica y los jueces hacían la vista gorda. Yo me decía, no, sí, es verdad, se verifica que los testigos son hábiles, las evidencias del bolso sí, y va preso. Es decir, yo viví cómo el sistema dejó de aplicar la ley para complacer al régimen. Y en base a esa experiencia, al final, en septiembre, una juez penal me denunció en el SEBIN,
diciendo que yo le había puesto una bomba en su carro. Y se hizo una inspección judicial y era un carro blindado y se hicieron todas unas actuaciones que se mandaron a la fiscalía. Y la fiscalía tenía el deber de hacer una revisión de mi casa. Iban a encontrar, por supuesto, evidencias sembradas de bomba y me iban a llevar preso a mí y a mi esposa. La buena suerte, y gracias a Dios, es que la fiscal que le tocó el caso nos conocía, porque bueno, vivíamos en Margarita. Margarita es una isla, es algo donde todos nos conocemos. Entonces, oye, yo tuve la suerte y la bendición que esta fiscal llamó a mi esposa, le digo, wow, mira, yo tengo esto en contra de tu familia, yo sé que ustedes no son del régimen, yo sé que ustedes son opositores, pero tengo una orden de captura contra tu esposo y tu hijo. Entonces, iban por nosotros, por terrorismo. Y si no hubiéramos tenido la bendición y la suerte de este anuncio, estuviéramos presos tal vez todavía. Entonces, gracias a eso tuvimos la oportunidad de escapar. Pero las consecuencias son devastadoras de lo que ocurre en Venezuela en contra de las personas que se oponen al régimen. ¿Hace cuánto que ya vive en los Estados Unidos? Eso me lo responde después de, de la publicidad, ¿vale? Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Ok. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba que ¿hace cuánto estaba usted con su familia en los Estados Unidos? Yo, gracias a Dios, llegué el 16 de octubre de 2014. Tuve la dicha de poder llegar a este gran país y ser protegido internacionalmente con garantías para poder continuar la vida de los hijos. Porque fíjate, Josmar, uno como adulto cuando emigra, ya uno cumplió sus metas profesionales o personales. Ya compramos casa, nos casamos, tuvimos hijos, etc. Ya uno se realizó como persona. Pero el problema de la diáspora, de estos 9 millones de personas que salimos, es cuando en la diáspora hay jóvenes, hay niños, hay personas que no han logrado sus metas personales. El régimen coartó su futuro, pero de raíz. Ciertamente. Correcto. Es lo que uno siente. Es lo que uno siente. Entonces hay una ruptura de la familia, hay un quebrantamiento de los planes individuales. Pero yo tuve la dicha y la suerte de que, repito, este gran país, un país de libertades, con sus defectos, obviamente, como todos los países, pero con muchas virtudes en cuanto a libertades, me dio la oportunidad de poder instalarnos y tener un estatus y poder avanzar. Y hoy en día mis 2 hijos mayores ya están graduados, trabajando, casados. El tercero ya está también en su vida profesional, también avanzando. Entonces, ya son desde 2014 hasta hoy, ya vamos a cumplir 12 años en octubre de este año, que parece un segundo, ¿no? Pero ya son 12 años de lucha y de adaptación y de trabajo a favor de la democracia en Venezuela a la distancia. Sí, yo estuve en otro de los libros, estuve leyendo cómo fue toda esa pericia y de verdad que en una próxima oportunidad vamos a conversar con respecto a ese mismo libro y me parece que, claro, 12 años después usted se ve realizado, ve que sus hijos por fin pudieron estudiar, pudieron hacer su vida, estar tranquilos y sí, ciertamente parece como que en un segundo, pero detrás de eso, señores, hay un trabajo inmenso, hay mucho sacrificio. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Y definitivamente es la disciplina que uno tenga para tratar de lograr todos nuestros sueños en el exterior. Eso no, estar fuera de nuestro país y como lo dijo usted, que ya se tenía casa, se tenía carro, ya había estudiado, o sea, se suponía que lo que uno tenía que esperar era como que ya lo que se cosechó, pues que llegaran todos los frutos, y bueno, los nietos y estar felices porque se ha trabajado para ello. Y definitivamente somos 9 millones aproximadamente que podemos decir que no es fácil, no es fácil. ¿Qué le dirías a los jóvenes venezolanos que han crecido viendo esta realidad criminal como para
decirlo corto, como algo normal. Sí, es interesante lo que estás planteando porque es muy difícil. Estas personas crecieron viendo un modelo totalmente al revés. Entonces ellos creen que esto es lo bueno, lo normal y lo lógico. Lo que le puedo decir a estos muchachos es que esa no es la realidad. Eso no es nuestro gentilicio. Eso no es lo que el pueblo venezolano ha representado históricamente. Somos un pueblo distinto. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo noble, somos un pueblo de principios y valores, de lucha, de trabajo y de respeto. Somos un pueblo que pide la bendición cada vez que sale de su casa a sus padres. Somos un pueblo que nos ayudamos unos a otros cada vez que hay necesidades y que compartimos las diferencias simplemente a través de una parrilla y con compartir. Bueno, doctor Román, se nos acabó el tiempo. Quiero darle las gracias porque ha hecho una gran labor con este libro. Invitamos a la audiencia de que no solo se queden con esta entrevista, sino que vayan a Amazon y lo soliciten. Es bastante económico, realmente es bastante esfuerzo por lo que cuesta el libro, pero bien vale la pena. Unas últimas palabras para esta entrevista, para la entrevista nada más. Gracias, Diosmar, gracias. Sí, de verdad que ha sido un honor hablarle a tu audiencia. Estoy totalmente a la orden para cualquier orientación, preguntas que mi alcance esté. Y definitivamente quiero dar un mensaje de esperanza. Vienen tiempos nuevos, vienen tiempos de luz. Se está viendo. Estamos viendo la punta del iceberg apenas de lo que está pasando, pero hay cosas por debajo que están ocurriendo intensamente al punto que ya la embajada de Estados Unidos abrió, al punto de que ya militares están visitando Venezuela. O sea, hay un cambio que yo creo que muy pronto se van a dar las condiciones para que la diáspora regrese a Venezuela y podamos reconstruir el país. Necesitamos a toda la gente de bien, a toda la gente de buena voluntad y a todos los venezolanos que realmente queremos que nuestra patria sea grande nuevamente para reconstruir nuestro país. Así que creo que falta mucho menos lo que creíamos el año pasado. El 3 de enero fue un día que todos amanecimos emocionados y creo que vienen cosas muy buenas para los venezolanos pronto. Gracias al pueblo chileno por albergar a los venezolanos. Disculpas en nombre de mi pueblo por las molestias causadas, pero pronto regresaremos todos a nuestra patria y todos ustedes serán bienvenidos a Venezuela. Amén, amén. Bueno, y no queda de otra que, por supuesto, invitarlos a que si se encuentran en los Estados Unidos y requieren de ayuda migratoria, lo puedan contactar. ¿Puede decirnos de nuevo dónde contactarlo? Sí, en Instagram es @romanconsultor y mi teléfono en Estados Unidos es el 305-767-5871. A la orden. Bueno, y yo quiero terminar con lo que dice en la contraportada de su libro, que me parece genial cerrar con este broche de oro, y dice que la mayoría de las denuncias descritas en el libro demuestran la forma arbitraria en la que el poder corrupto defalcó al patrimonio público de los venezolanos. Militares y altos funcionarios sin escrúpulos ni valores morales se dieron la soberanía de lo que fue la República de Venezuela, una de las mejores economías de Latinoamérica durante muchos años, y esperemos que eso vuelva, ¿cierto? Amén. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y nos estaremos viendo porque todavía hay un par de libros de los que tenemos que hablar. Bueno, y hay 2 más que se están haciendo, así que vamos a tener... Aquí vamos a tener trabajo, entonces. Bueno, un abrazo. Gracias a ti y a tu equipo, un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao.